He decidido iniciar una serie de estudios que nos va a tomar un año. Y para aquellos que están pensando qué tedioso va a ser el estudio de la Biblia durante este año en la iglesia, quiero decirles con ánimo, con alegría y con emoción que no será así. Anuncié yo esta semana que vamos a tener una serie titulada Recorriendo la Biblia en un año. Y esta serie va a abarcar los domingos por la mañana de todo el año 2020. Que Dios nos permita, si Él quiere y si Cristo no vuelve, estudiar cada libro de la Biblia en este año 2020, tomando 1 o 2 libros por domingo. Será algo emocionante, hermanos. Será algo fascinante estudiar la Biblia. Pero para aquellos que dicen, qué tedioso va a ser, vamos a estar estudiando todo el libro, datos tras datos, qué tedioso, qué carga, por qué no decirlo hasta cierto punto, qué aburrido va a ser, porque no van a ser temas tan prácticos, vamos a estar estudiando los libros uno por uno cada domingo. Para aquellos que están pensando así, déjenme decirles que no será de esa manera. El estudio será práctico. El estudio será interesante, el estudio será para que salgamos sabiendo lo que Dios quiere a ciencia cierta que hagamos en nuestra vida, después de estudiar un libro de su bendita palabra. Así que, hermanos, yo les animo a poder estar aquí todos los domingos por la mañana y tomar este estudio precioso que vamos a llevar hoy. Como es obvio, estaremos iniciando con el primer libro de las Sagradas Escrituras. Y es el libro de Génesis, hermanos. Queremos estudiar hoy el libro de Génesis y ya entrando en materia, porque quiero aprovechar todo el tiempo que vamos a tener aquí. Quiero decirle que si quisiéramos estudiar el libro de Génesis de una manera extendida, de una manera profunda, de una manera paciente, tendríamos que usar prácticamente un año para estudiar solamente el libro de Génesis. 50 capítulos. Y además quiero decirle que no solamente un año podríamos usar, sino que estoy seguro que pasaríamos 6 meses estudiando a detalle los primeros 11 capítulos, nada más. Podríamos usar 6 meses para estudiar los primeros 11 capítulos del Génesis, que son capítulos tremendamente densos, tremendamente profundos, cargados de mucha carne espiritual, de mucha enseñanza de vida cristiana y de doctrina, por supuesto. Lo que vamos a hacer, hermanos, hoy y cada semana es una labor titánica, es estudiar el libro completo en 1 hora. Así que yo le animo, hermanos, a estar con el ánimo. Veo algunos rostros cansados, no lo pueden ocultar. Veo algunos rostros un poquito, a lo mejor fatigados. No me explico por qué, ¿verdad? No debería de ser así y no me voy a dejar llevar por eso, porque he orado por estos temas y yo sé que Dios los va a usar grandemente. Así que si usted tiene ese cansancio, hágalo a un lado, aproveche la palabra de Dios, que para eso estamos aquí, hermanos. Así que vamos a iniciar con el libro de el Génesis. ¿Y qué le parece si iniciamos leyendo el primer versículo? Aunque usted se lo sabe de memoria, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera página de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y vamos a darle lectura todos juntos. Adelante, hermanos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias, leyeron el 2, está bien. Solamente el 1, hermanos. Vamos a leer una vez más el 1 con énfasis, con buena voz. Dice todos juntos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué preciosa manera de iniciar la Biblia. Qué preciosa manera de iniciar el libro del Génesis. Ahora de memoria, hermanos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué maravilla abrir las Sagradas Escrituras y encontrar que en el primer versículo de la Biblia no se nos dice la explicación, no se nos argumenta en cuanto a la existencia de Dios, sino simplemente la Biblia empieza diciendo: Dios creó todas las cosas. Dios existe y comienza la Biblia con un Dios creador, con un Dios que forma, con un Dios que
hace de la nada todas las cosas, un Dios que en el principio creó los cielos y la tierra. Hermanos, al estar al frente del primer libro de la Biblia, el Génesis, lo primero que nos damos cuenta es que estamos ante el libro de los orígenes. Estamos, al leer Génesis, estamos ante el libro de los orígenes, así como Apocalipsis es el libro de las culminaciones. Génesis es el libro de los orígenes. ¿Por qué decimos de los orígenes? Porque en el Génesis se encuentra prácticamente el inicio de todo, excepto de Dios. Pero en el Génesis se encuentra el inicio de todo el universo, el inicio de toda la raza, el inicio de todas las cosas. Por eso al Génesis le hemos puesto el libro de los orígenes. Se nos narra el origen de todas las cosas existentes que hoy no son habituales, normales, pero cuyo inicio están escritos en el Génesis. Quiero darle algunos ejemplos para iniciar ya fuerte, y aunque es la introducción, ya es materia, hermanos. Si Génesis es el libro de los orígenes, bueno, número uno es, y nos dice, el origen del universo. El origen del universo. En Génesis se encuentra cómo Dios se encargó de crear los conceptos, primero, más básicos que conforman el universo. Y ahora vuelvo al texto 1, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se nota lo maravilloso que hay en ese texto, hermanos. Cómo Dios desde el principio comienza creando los conceptos, atención, conceptos más básicos que conforman el universo: tiempo, espacio y materia. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Desde el versículo 1, Dios en su palabra nos está diciendo que Él es creador absolutamente de todas las cosas y de los elementos fundamentales que conforman el universo. Dios los creó desde el versículo 1:1, nos lo está diciendo. Y después Dios en su palabra, en Génesis, se encarga de narrarnos de manera poética, porque es así, de manera poética la creación. Leímos hace ratito la creación. 6 días literales Dios ocupó para realizar y llevar a cabo la creación. Vuelvo a decir eso porque eso a veces, hermanos, ha causado conflictos entre muchos de nosotros por sectas, por enseñanzas, por falsas doctrinas que están diciendo una cosa distinta a la palabra de Dios. Vuelvo por eso a repetirlo. Dios creó todas las cosas en 6 días literales. ¿Qué quiere decir 6 días literales, hermanos? 6 días de 24 horas. Días como los nuestros. Tan sencillo que la palabra de Dios dice: y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana y el segundo día. Y fue la tarde y la mañana y el día tercero. 6 días literales ocupó Dios para crear todas las cosas. Ahora, hermanos, no hay tiempo, por eso estamos avanzando muy rápido, pero quiero decirle que en esos 6 días de creación, Dios creó de manera tan ordenada las cosas que creó primero los hábitats y después creó los habitantes de esos hábitats. ¿Lo han notado al leer el Génesis? Primero creó los cielos, creó los mares y creó la tierra. Y después de eso, de crear las 3 hábitats, o sea, el lugar donde van a habitar, después de crear las hábitats o los hábitats, crea los habitantes. Primeramente, ¿verdad? Las plantas, los peces, las aves y al finalizar el hombre como corona de la creación. ¡Qué Dios tan ordenado! Véalo, hermano, véalo. Y después de haber creado ordenadamente en 6 días literales todas las cosas, dice que al final creó el hombre y descansó en el 7º día. Y cuando Dios crea al hombre, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Así que en Génesis tenemos el origen del universo. En Génesis número 2 tenemos el origen de la raza humana. Está el origen de la raza humana. Dios crea al hombre, por lo tanto, lo grito, hermanos, no hay evolución. Dios crea al hombre y a la mujer. No hay evolución, joven, que te encuentras en la escuela y se te tiene que enseñar ahí en la escuela teorías humanas. Créele a la Biblia, créele a la Biblia.
Necesitas fe para creerle a la Biblia y necesitas más fe para creerle a la evolución, puesto que no hay testimonio seguro de la evolución, pero hay un testimonio seguro de la creación de Dios y es su bendita palabra. Así que Génesis es el origen de la raza humana. Dios crea al hombre. Adán fue creado, creación directa. Eva fue creada, creación indirecta o creación derivada, porque del varón fue tomada. Adán fue creado directamente por Dios, ¿sí? Con sus manos, y sopló en su nariz aliento de vida. Pero Eva fue una creación indirecta. Ella fue del hueso de Adán para poder ser formada como la ayuda idónea, porque para Adán no se encontraba ayuda idónea y Dios tuvo que formar a la mujer en sus planes. Lo tenía así previsto para que el hombre estuviera de manera perfecta. ¿A qué nos enseña eso? Que al que Dios creó primero es el hombre, y al que Dios creó primero es el responsable. Al que Dios creó primero es el responsable. La esposa es la ayuda idónea, pero ante Dios el que da cuentas es el hombre, es el responsable. Por eso fue lugar de liderazgo. Al ser creado primero es lugar de liderazgo. La mujer al ser creada después es ayuda idónea, pero el varón al ser creado primero es posición de liderazgo y de responsabilidad. Desde entonces, hermanos, el hombre no puede estar en estado perfecto para el propósito de Dios hasta que se casa. ¿Amén? ¿Casados? No podemos estar en estado perfecto hasta que nos casamos, salvo, ¿verdad?, aquellos que la Biblia dice que tengan el don de continencia, que no necesitan casarse, pero pues esos son contaditos, ¿verdad? Fuera de ello, los varones estamos completos hasta que nos casamos. El origen de la raza humana, hermanos. También, número 3, tenemos el origen del matrimonio. En el Génesis tenemos el origen del matrimonio, porque la primera institución formada por Dios, ¿cuál fue? El matrimonio, y por supuesto, por ende, la familia. Dios, antes de crear cualquier institución, creó la familia, y no es extraño que hoy esta entidad llamada matrimonio o esta entidad llamada familia esté siendo tan atacada por Satanás y este mundo. Fue lo primero que Dios creó. Date cuenta, hermano, hermana que estás aquí, que a veces has pensado que la familia, el matrimonio no es lo mejor, que lo mejor es estar solo, que lo mejor es no tener hijos, que lo mejor es quedarte soltero, que lo mejor es divorciarte, que lo mejor es separarte, que lo mejor es darte un tiempo. Mira el Génesis y date cuenta que la primera institución que Dios creó fue el matrimonio. Y la familia es santa para Dios. Es su voluntad. Quebrantar eso es ir en contra de los orígenes que Dios dejó en el Génesis. Cuidado con la familia, cuidado con el matrimonio, valen mucho para Dios. El origen del matrimonio. Cuarto lugar, es el libro de los orígenes. Cuarto lugar, el origen de la semana laboral, hermanos. ¿Cuántos días trabajó Dios? 6 días. ¿Y el séptimo? ¿Qué nos está enseñando? Nos está transmitiendo el origen de la semana laboral, que viene a ser para nosotros el ejemplo de vida que Dios nos da, para trabajar 6 días y descansar un séptimo día. Cuando la Biblia dice que Dios descansó en el séptimo día, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, no quiere decir que Dios se haya cansado. Algunos dicen descansó, pero Dios no se cansa. Es que no se refiere a un descanso causado por fatiga, porque es cierto, Dios no se cansa, ¿sí? Algunos dirán, ay, pues Dios descansó, y algunos casi le ponen ya el flojeó, ¿verdad? Haraganeó. Así que algunos dicen, oye, pues es mi día de descanso. Hasta Dios descansó, así que venga la hamaca, ¿verdad? Venga las papas fritas, venga, ¿verdad? Es más, pide por internet la comida, porque hoy es mi día de descanso. Hasta Dios descansó. Y empezamos a usar esto, hermanos, como una justificación falsa de una idea que estamos mal. ¿Qué quiere decir que Dios descansó el séptimo día? Quiere decir que trabajó 6 días. Y la clave está, le voy a decir dónde está la clave. La clave está en la palabra original, que el hebreo, porque Génesis está escrito en hebreo, que el hebreo nos da cuando dice que Dios descansó. La palabra es Shabbat. Shabbat, de donde viene la palabra Shabbat, es Shabbat. Y quiere decir cesar, dejar
de obrar, descansar. O sea, no quiere decir echarse a dormir, no quiere decir reposar, quiere decir que estaba creando, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y el séptimo día no creó, descansó. A eso se refiere, dejar de laborar. El hecho de que Dios descansó significa cesar, desistir. No lo hizo hasta terminar, hasta finalizar su obra. Desistió del esfuerzo, es decir, dejó de hacer, dejó de crear y se quedó quieto. Eso es lo que quiere decir, hermanos. ¿Y saben cuánto hoy se está rompiendo ese ejemplo que Dios nos da? Hay gente que trabaja sin descanso. Y eso es ir en contra de tu Creador, quien te dio el ejemplo de trabajar 6 días y descansar 1. Y que ese descanso, reitero, no significa reposo absoluto, no significa tampoco haraganería, no significa tampoco pereza, ¿sí? Si quieren saber, hermanos, lo que significa realmente el Shabbat, tendríamos que ir a Éxodo capítulo 20, donde Dios les recuerda a su pueblo, a Israel, que acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás obra en él tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, sino que lo santificarás para Jehová tu Dios. ¿Saben qué tenía que hacer el pueblo, el Shabbat? Dedicarlo a Dios. Era para Jehová. Nosotros, hay personas que ni descansan, porque si descansar no, hay deudas, trabajar, 2 turnos, 3 turnos, 2 trabajos, 3 trabajos, y están quebrantando el ejemplo de Dios. Bueno, ¿qué hay en el origen del Génesis? Hermanos, en cuanto a orígenes, está el origen de la semana laboral. Dios nos da el ejemplo, cómo hacerlo. Además, cómo lo hizo, es trabajando 6 días, descansando el 7º. Número 5, hermanos, ¿qué otro origen hay en el libro de Génesis? Tristemente aquí ya nos ponemos en un tono gris, el origen del pecado. ¿Dónde está el origen del pecado, hermanos? En Génesis capítulo 3. El pecado entra en la raza humana vía tentación por un ser espiritual llamado Satanás, que posesionando la imagen o el cuerpo o el animal que era una serpiente, introdujo la primera tentación en la raza humana, y por supuesto eso desencadenó la desobediencia del hombre, quien comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera, y entonces la mancha generacional de todo ese pecado ha cundido, hermanos, hasta nuestros días. Con ese primer pecado, la maldad, la semilla de la maldad se sembró en la raza humana, y a partir de ese primer y original pecado, la Biblia dice que vienen después toda una serie de pecados en el libro de Génesis. Fíjese, en Génesis capítulo 3, desobediencia de Adán. Para el capítulo 4 ya se mencionan ira, homicidio y soberbia. Para el capítulo 6, la Biblia dice que la maldad era mucha en la tierra y Dios tuvo que decidir raer a todos los seres humanos. ¿Se acuerda con qué? Con el diluvio. Después en el capítulo 9 de Génesis hay borrachera. En el capítulo 11 hay humanismo. En el capítulo 12 hay adulterio. En el capítulo 13 hay problemas familiares. En el capítulo 19 hay incesto. En el capítulo 19 también hay homosexualidad. En el capítulo 34 hay violación. En el capítulo 38 hay prostitución. Y la lista sigue y sigue y sigue, porque aquella semilla de maldad que se sembró en Génesis capítulo 3, donde el hombre cayó en pecado, eso desencadenó toda la serie de pecados que hoy, hasta hoy, hermanos, sigue cayendo el hombre y la humanidad más y más profundo. Hermanos, el origen del pecado fue en el origen de la maldad, cuyos frutos seguimos viendo multiplicarse hasta hoy. ¿Qué dijo Cristo? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, aquel primer pecado de Adán ha avanzado generación tras generación, generando más y más pecado, teniendo lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Guerras, tenemos abusos, tenemos injusticias, tenemos violaciones, tenemos
abusos a mujeres, abusos a naciones, abusos a sectores de la sociedad, tenemos violencia intrafamiliar, tenemos violencia entre naciones, tenemos un tremendo mundo que se está yendo más y más hacia el fondo de la maldad. ¿Dónde se originó eso? En Génesis. En Génesis, hermanos. Por eso ese libro de los orígenes, y la Biblia dice en Romanos 5 que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice, hermanos, que el pecado se originó. Vea por eso qué tan valioso es Génesis, porque ahí están los orígenes de todas estas cosas. Y número 6, hermanos, el origen de las descendencias. El origen de las descendencias. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Ha oído usted esa frase equivocada de, es que, ¿de qué raza eres tú? Yo soy raza oriental, yo soy raza blanca, yo soy raza negra, yo soy raza roja, ¿verdad? Que es otra forma de llamarlas. Y dice uno, ¿y yo de qué raza soy? Pues soy mestizo, creo, ¿verdad? ¿De qué raza eres? Error. Dios creó una sola raza humana. No creo más. Lo que hay son diferentes linajes o descendencias de la misma raza humana. Hermanos, todos los que estamos aquí provenimos de Adán y Eva. Todos los que estamos aquí provenimos de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué? Porque es la misma raza. La raza se llama raza humana. Y todos aquí somos humanos. ¿O habrá alguien que no sea humano? ¿Que sea de otra raza? ¿Verdad? No, todos somos una raza, la raza humana. Lo que hay son diferentes linajes. Y en Génesis está el origen de los linajes o de las descendencias o de las generaciones. Provenimos de diferentes líneas de familia, de Caín o de Abel o de Set o de Sem o de Cam o de Jafet, los hijos de Adán y Eva y los hijos de Noé y sus familias, hermanos. De esas familias, de estos hombres, se pobló toda la tierra. Usted dirá, ¿cómo es posible que de estos hombres se haya poblado toda la tierra? Es lo que la Biblia dice, hermanos, y yo le creo. Y es posible, no es algo que sea realmente exagerado lo que la Biblia dice cuando dice que la tierra se pobló de todas estas familias. Escuche lo que dice el libro de Hechos, no lo busque. Hechos 17:23 dice, y de una sangre, está hablando de Dios, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sola sangre. ¿Qué sangre? La de Adán. Todos venimos de Adán. Y dirán, pastor, ¿y por qué algunos son así, verdad? ¿Por qué otros son así? ¿Por qué otros son de un color? ¿Por qué otros son de otro color? ¿Por qué otros como que ni tienen color, verdad? Bueno, hermanos, porque a través de los años los linajes han ido adaptándose a diferentes circunstancias meteorológicas, climáticas, de descendencia, ¿verdad? Y por supuesto ha habido líneas que han tomado ciertos rasgos físicos, pero somos la misma raza, hermanos, somos la misma raza. Dios creó al hombre y a la mujer. Y aquí quiero ver un cuadro, hermanos, se me hace interesante. Un cuadro que nos va a ayudar. Yo creo que se va a ver muy chiquito, hermanos, pero pues ni modo, ¿verdad? Ojalá que lo alcancen a ver al menos, y al rato lo dejaré ahí para quien quiera analizarlo. En ese cuadro vemos a los primeros hombres que habitaron la tierra y cuánto vivieron cada uno de ellos y cómo sus vidas se traslapan una con otra. Por ejemplo, tenemos la vida de Adán, que vivió más de 900 años. Tenemos después la vida de sus hijos, sus descendientes en esta línea. Yo sé que no alcanzan a ver, pero se lo estoy narrando. Luego se acercan, hermanos. Y tenemos también la vida de Noé, acá marcado en una línea en negrita, la vida de Noé. Tenemos la vida del hombre más longevo, aquí está su línea, Matusalén. Aquí, que a veces cantamos en los cumpleaños, ¿verdad? Matusalén. Y tenemos, hermanos, a partir de Noé, ¿qué pasa? A partir de Noé, los años de vida vienen descendiendo. Si de Adán, sus descendientes vivían 900, 800 años, a partir de Noé viene una baja en la edad de los hombres, aquí viene, ¿verdad? Que comienza a descender los años de vida porque Dios así lo dijo. Y Dios estableció, la vida será hasta 120, lo dijo Dios.
Y de ahí vino a bajar. Los hombres antes vivían muchos años. Adán vivió 900 y tanto años. Matusalén vivió 969 años, ¿sí? Adán vivió muchos años. Aquí se alcanza a ver, por ejemplo, algo precioso, hermanos, ¿verdad? Las líneas obviamente nos marcan el tiempo a partir de la creación de Adán y Eva hacia adelante. Y vemos como, por ejemplo, Adán, hermanos, esto es algo maravilloso. Adán alcanzó a conocer a Matusalén, qué precioso, ¿verdad? Detalles de la Biblia. El diluvio no comenzó hasta que Matusalén murió, ¿verdad? Lo podemos ver ahí en el tiempo. Y como a partir de la descendencia de Noé, lo que les decía, los años de vida de los hombres comienzan a descender desde la línea de acá abajo, viviendo cada vez menos, ya 400, 300, y ya bajando hasta acá, ¿verdad? De 200 para abajo, 100 años prácticamente, como Dios lo había dicho. Esos son los hombres, hermanos, de los linajes primeros que poblaron la tierra que Dios creó en el libro, y todo eso está en el libro de Génesis. ¿Cómo se saca esto, hermanos? Porque la Biblia dice cuántos años vivió cada uno, ¿verdad? Cuántos años tenía cuando nació su hijo y cuántos años vivió. Es muy fácil sacar esta tablita, ¿verdad? Así que es algo para que entendamos nada más que Dios creó todos los hombres, creó la raza humana, y en él está ese origen también que Dios hizo. Y hermanos, el séptimo origen, que es el más importante para mí en esta mañana, lo último que quiero decir, aunque hay más cosas, hay otras cosas que se originaron en Génesis, pero por cuestión de tiempo no podemos verlo. Quiero ver el último origen que yo veo en Génesis, que es muy importante, y se llama el origen de la redención. En Génesis está el origen de la redención, es decir, el origen de la obra que Dios haría para redimir al hombre a través de Jesucristo. Y esto no me lo quiero saltar, hermanos. Génesis 3, por favor, abra su Biblia en Génesis 3. Ahorita vamos a leer más, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Y está desde el Génesis 3. ¿Por qué Génesis 3? Porque en ese capítulo el hombre peca, y Dios, desde el momento en que el hombre peca, ya nos dice su plan que él tenía prefijado desde antes para redimir al hombre. Génesis 3:15, hermanos. Por favor, léanlo ustedes. ¿Qué dice? 3:15, adelante. ¿Qué pasó versículos antes, hermanos? ¿Qué pasó versículos antes? ¿Qué pasó? La serpiente engañó a Eva. Eva compartió de esa fruta prohibida por Dios a su marido, a su esposo. Y Adán, hermanos, Adán no fue engañado. Adán comió voluntariamente. ¿Cuándo entra el pecado en la raza humana? Cuando Adán desobedece. Porque ¿quién era el responsable? Adán. El responsable era Adán. ¿Qué pasa cuando Dios los llama a cuentas? ¿A quién llama? Adán. ¿Qué hace Adán? ¿Qué hace Adán, hermanos? Lo mismo que hacen los Adanes de hoy. ¿Le echan la culpa? La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. O sea, Dios, peléate con ella. Trata con ella. Cámbiala a ella. Transfórmala a ella. El problema es ella. Desde ahí, todos somos Adanes. Sí, la mujer tuvo parte en que cayó en la tentación, pero Adán, hay que enfatizar, Adán no fue engañado. Eso lo dice Pablo en sus cartas, en 1 Timoteo. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, comió del fruto y pecó. Y algunos comentaristas, especialistas, teólogos, dicen que el hombre comió de ese fruto en un tono de cortesía. Algunos, la Biblia no lo dice, pero algunos estudiosos llegan a esta conclusión de que el hombre comió de ese fruto por cortesía, es decir, por no despreciar
a su mujer, quien le invitó, y él por cortesía comió de ese árbol. No lo podemos afirmar, la Biblia no dice eso, pero eso lo dicen los teólogos. Pudo haber sido, pudo no haber sido. Lo importante es que sí lo hizo, desobedeció, Dios lo llama a cuentas, es el responsable. Y por eso desde ese momento, hermanos, ¿qué se necesita? Un redentor. A eso quiero llegar, un redentor. Hay pecado en la raza humana, el hombre se ha infectado del pecado y ahora se requiere de un redentor. Y por eso el origen de la obra redentora se encuentra en Génesis 3:15. Una vez más, hermanos, pero con ánimo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es largo explicar ese versículo, no lo voy a hacer, me estoy batallando ya con el tiempo. Pero ¿quién es la simiente de la mujer? Dice que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Cristo. La simiente, la mujer no tiene simiente, la simiente es del hombre. Entonces aquí me está diciendo de que una mujer tendría simiente, es decir, que tendría un hijo sin la intervención de un varón. ¿Y quién fue esa mujer? María, que trajo al mundo a un ser virginalmente, y ese ser fue Jesucristo. La simiente de la mujer es Cristo. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Y dice que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Dice: tú le herirás en el calcañar. Satanás, ¿verdad? Herida, calcañar. ¿Sabe qué es el calcañar? El talón, la partecita arriba del talón, el calcañar. O sea, rasguñará su talón. ¿Qué hizo Satanás, hermanos, en la cruz del Calvario con Cristo? Le rasguñó el talón nada más. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario y al resucitar de la tumba? Aplastó la cabeza de la serpiente. Y usted sabe que para que muera una serpiente tiene que ser golpe en la cabeza. Así que desde Génesis 3:15 Dios ya nos está diciendo la victoria de Cristo en la cruz del Calvario para redimir a los pecadores, que descendientes de Adán estaríamos también infectados de ese virus llamado pecado, por así decirle, ese virus espiritual llamado pecado, y por lo cual necesitaríamos un redentor. Ese redentor es Cristo, vino de la mujer. Por tanto, en Génesis 3:15 está ya, hermanos, el origen de la obra redentora de Cristo. Por eso, escúchelo, leo: lo que Dios hace primero es tomar a un hombre, a quien convertirá en años después en una gran y poderosa nación. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. Escuche otra vez. Lo primero que hace Dios es tomar a un hombre, a quien lo convertirá con los años en una gran y poderosa nación, de la cual vendría a nacer el Cristo, que es el Salvador. Hermanos, que ya vino, que ya murió, que ya resucitó, y en quien hay perdón de pecados y vida eterna, que es el Rey de Reyes, que ascendió a los cielos pero está próximo a retornar, que vencerá a sus enemigos y reinará para darnos a los que creímos una herencia en los cielos con él. Todo comenzó en Génesis. Es la historia del inicio de la redención de Dios al hombre por medio de Cristo, hermanos. Y en Génesis, que se perdió el paraíso, en Cristo se recupera. Por eso, hermanos, el Génesis, si queremos saber el origen de muchas cosas, ¿a dónde hay que ir? Al Génesis. Ahí están los orígenes de todas estas cosas. Qué emocionante es poder estudiar este libro, hermanos. Quiero ver algunos datos. Ahora sí, estos datos los voy a pasar en 3 minutos, se lo aseguro. Datos del libro, hermanos. Hay que saber algo del libro. Ya vimos que es libro de los orígenes, que contiene muchos orígenes, pero ahora quiero darle algunos datos importantes que nos ayudan a comprender mejor el libro. Número 1, autor. ¿Quién es el autor del libro del Génesis? Bueno, primero, hermanos, no caigamos en el error. El autor del libro de Génesis, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que el autor divino es el Espíritu Santo, quien inspiró el libro de Génesis. Ahora, ¿quién es el escritor humano? Ahí es donde quiero decir. El escritor humano fue un hombre llamado Moisés. De hecho, hermanos, va a ser muy fácil. Moisés escribió los primeros
5 libros de la Biblia. Obviamente el primero fue Génesis y lo escribió durante su vida, a quien Dios, ojo, Dios le reveló todo lo que escribió en el libro de Génesis, porque Moisés no vio nada. Moisés no vio nada de lo que escribió en Génesis. Moisés vivió todo lo que escribió en Éxodo, vivió todo lo que escribió en Levítico, vivió todo lo que escribió en Deuteronomio, pero no vivió, ni experimentó, ni presenció lo que está en Génesis. Y ahí es donde los escépticos entran y dicen, entonces ¿cómo lo pudo haber escrito? Pues como escribieron todos los demás, por revelación de Dios y por inspiración del Espíritu Santo. Y como la Biblia dice también en la carta a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, eso abarca el Génesis, hermanos. Y abarca, y recuerde que parte de la inspiración de Dios al escribir su palabra es la parte de la revelación. ¿Qué es revelación? Dar a conocer al hombre una verdad de Dios que al hombre le sería imposible conocer por sí mismo, y necesita de la ayuda de Dios para que se le revele. Y así como a Juan el apóstol se le reveló ¿qué? El Apocalipsis, de la misma manera a Moisés se le reveló el Génesis, algo que no vio. Juan no había experimentado, se le reveló. Y así como a Moisés se le revelaron las cosas que él escribe en el libro del Génesis. Entonces el escritor humano, hermanos, es Moisés, y narra las cosas que Dios le fue otorgando por revelación. Otro, el libro forma parte, Génesis forma parte de la sección llamada Pentateuco, que va de Génesis a Deuteronomio, y fue escrita entre el año 1450 y 1410 antes de Cristo. O sea, lo escribió 1 milenio y medio antes de que naciera Jesús. Unos 1400 años antes de que naciera Cristo, Moisés escribió el libro de Génesis. Otro, hermanos, Génesis, su nombre, el nombre Génesis significa fácil, principio u origen. Eso significa Génesis, principio u origen, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra Génesis, principio u origen. Cuarto, contiene 50 capítulos que abarcan, esto sí es interesante, Génesis contiene 50 capítulos que abarcan unos 2200 años de historia. O sea que cuando leemos Génesis estamos leyendo 2200 años de historia de la vida de esta tierra, donde los personajes humanos predominantes son llamados patriarcas, así se le llamaba, patriarcas, y existen lo que son patriarcas prediluvianos y patriarcas postdiluvianos. ¿Qué es eso, pastor? Patriarcas que vivieron antes del diluvio y patriarcas que vivieron después del diluvio. Muy fácil, dígame un patriarca prediluviano. Adán. Otro, Enoc. No sé si vieron a Enoc en la tablita. Una vida chiquitita, a comparación de sus compañeros que eran vidas largas. ¿Por qué la vida de Enoc fue así? Porque Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿sí? A una corta edad. Bueno, corta edad cuando decimos vivían 800 años, ¿verdad? Y en corta edad se lo llevó. Fue un patriarca prediluviano, ¿verdad? Ahora, dígame un patriarca postdiluviano. Postdiluviano. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Patriarcas que vivieron después del diluvio. Se les llama así, hermanos, porque son personas que de ellos descendieron, ¿verdad? Todos los linajes se les llama patriarcas. Así que esos 50 capítulos abarcan unos 2200 años donde está la historia de estos patriarcas. Y último, hermanos, último dato del libro es que abarca 3 dispensaciones. No quiero causar ruido con esto, lo paso rápido. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación, así se llama, no es como, oiga, dispénseme, ¿verdad? Decimos, como decir, para decir perdóneme, dispénseme, no es en ese sentido. Dispensación en la Biblia significa un periodo de tiempo en el cual Dios trabaja con el hombre de una manera específica. Y en Génesis hay 3 dispensaciones: es la inocencia, la conciencia y el gobierno humano. Esas 3 dispensaciones, vuelvo a repetir, que es una dispensación, un periodo de tiempo en el cual Dios trató con el hombre de una manera específica. Está la inocencia. ¿Cuál es la inocencia? Cuando el hombre, Adán y Eva, estaban desnudos, andaban normal, ¿verdad? Cuando todavía el pecado no había entrado, estaban en un estado de inocencia. A partir de que caen en pecado comienza la segunda
dispensación que se llamó conciencia, cuando ya hay un conocimiento del bien y del mal, no por escuchar la voz de Dios, sino por experiencia. Ya lo vivieron, ya saben lo que es pecar. Entonces ahí viene ya la etapa de la conciencia. Y la tercera dispensación que está en Génesis es el gobierno humano, que es cuando se comienza, ¿verdad?, con Nimrod a gobernar el mundo, a querer levantar la torre de Babel y a querer hacer todas las cosas por ellos mismos, gobierno humano. Y la cuarta dispensación que hay en Génesis se llama promesa. Abraham. Dios le promete a Abraham un hijo y es la dispensación que se llama la dispensación de la promesa. 3 dispensaciones, hermanos, que abarca el libro de Génesis. Bien, con esto en mente vamos a leer. Ahora sí, hermanos, quiero que leamos los versículos trascendentes y claves del libro de Génesis. Traigo aquí una filita de versículos que vamos a leerlos todos, hermanos, todos. Abra su Biblia, primero en Génesis 1:1, ya lo leímos, vamos a volverlo a leer. ¿Qué vamos a leer? Los versículos claves del Génesis, versículos trascendentes del Génesis. 1:1, ¿qué dice, por favor, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Trascendente porque es el primer versículo de la Biblia y como se abre el telón bíblico. Segundo versículo, 1:26, ahí mismo, 1:26, ¿qué dice todos? Gracias, hermanos. Ahora todos 2:24, por favor, siguiente versículo importante. Ese de 1:26 es porque Dios dice que creó todo lo que está sobre la tierra, ¿verdad? Y dice primeramente hagamos al hombre a nuestra imagen, habla de la creación del hombre. Ahora 2:24, hermanos, todos bien fuerte, ¿qué dice? ¿De qué nos habla ese versículo? Del matrimonio y la familia, ahí está, por eso es un versículo importante. Siguiente versículo, 3:15, otra vez, no se canse, 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios hablándole a Satanás, le dice estas palabras, prometiendo desde entonces la obra redentora de su Hijo Jesucristo. 5:24, adelantito, hermanos, 5:24, vamos a ir todo hasta el 50, viendo los pasajes trascendentes. 5:24, ¿qué dice? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ahí está el Enoc que hablábamos, ¿verdad? Caminó pues Enoc, desapareció, ¿por qué? Se lo llevó Dios, en otras palabras, Dios lo arrebató. En la Biblia hay 2 personas que fueron arrebatadas. ¿Quiénes? Elías y Enoc. Y la Biblia dice que otras personas serán arrebatadas. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Cuándo? En el momento del rapto, el arrebatamiento, cuando venga Cristo. Hermanos, si Dios ya lo hizo 2 veces antes, ¿cree que lo va a hacer ahora? Ahí está la fe, ¿verdad? Ahora, 6:3. Todos, por favor, 6:3. ¿Qué dice? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí es cuando Dios recortó la edad del hombre. ¿A cuántos años? Y hasta eso después la Biblia nos da otro grado menor, ¿verdad? Si los de 70 y los más robustos, ya dejamos atrás los 120. Ahora estamos entre 70, 80 y eso di que te fue bien, ¿verdad? Y a alguien le ha ido muy bien, ¿verdad? A nuestra hermana Lilia, que ya superó y próxima a cumplir cumpleaños también, ¿verdad? Un año más así. Pero ahí Dios recortó en Génesis 6, recortó la edad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba cometiendo maldad. 6:8, hermanos, 6:8, léanlo con fuerza, dice: pero Noé halló gracia. ¿Qué quiere decir? Que en un mundo de maldad había un hombre justo que halló gracia. ¿Cómo se llamó? Y el 9 también, hermanos, también es importante. Todos el 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios
Con Dios caminó Noé. Siguiente versículo trascendente, 11:7, hermanos. Estamos viendo versículos importantes del Génesis. 11:7. 11:7. Todos juntos, dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla. A ver, ¿quién me dice que de qué está hablando ahí la Biblia? De la Torre de Babel. ¿Qué dice Dios que haría? Confundiría su lengua para que cesaran su obra y dejaran de edificar. ¿Sabe por qué es importante ese versículo, hermanos? Por la preciosa insinuación que hace Dios de una doctrina muy importante, y es la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice? Ahora pues, descenderé. Descendamos y... ¿Qué quiere decir eso? ¿Una persona o varias? ¿Y quién está hablando? ¿Quién bajó y confundió la lengua de los que estaban edificando la Torre de Babel? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y por qué habla en plural? Porque en el seno divino, en el seno trinitario, está la persona del Padre, está la persona del Hijo y está la persona del Espíritu Santo. Un solo Dios manifestado en tres personas, coiguales en poder, coiguales en divinidad, coiguales en eternidad, coiguales, es decir, comparten todos los atributos porque son el mismo Dios. Yo creo en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que en el Nuevo Testamento nos lo dice claritito. Y yo creo en la Trinidad por esto, hermanos. Creo en la Trinidad porque en la Biblia me habla de un Padre que es Dios, me habla de un Hijo que es Dios, y me habla de un Espíritu Santo al que le llama Dios. Y en el Antiguo Testamento yo encuentro insinuaciones de la doctrina de la Trinidad preciosas como estas: descendamos y confundamos. En Génesis 1 había otro, ¿se fijaron? Hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice haré, dice ¿por qué? ¿Quién estaba hablando? La preciosa Trinidad. Algunos dirán, no, estaba hablando con los ángeles. El hombre no está hecho a la imagen de los ángeles. Los ángeles aquí no tienen poder para confundir las lenguas. Eso lo hizo Dios. Qué precioso texto, hermanos. Uno más. ¿Dónde estamos? 11:7, ¿verdad? 12:1 al 3. Uy, hermanos, este texto es importantísimo. 12:1 al 3. Todos juntos, 12:1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿A quién le está hablando Dios? A Abraham. Hasta ahorita es Abraham. Los cristianos nos equivocamos en detalles como esos. ¿A quién le está hablando ahí Dios? Abraham. Luego Dios le dice: ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham. Cambia el nombre, ¿verdad? Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Dios le cambia el nombre en unos pasajes más adelante, pero ahí hasta ahorita es Abraham. Después Abraham, y hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Algunos dicen Abraham como caiga, ¿verdad? Bueno, ahí es Abraham. Después Dios le cambia el nombre a Abraham cuando le dice que le prometió un hijo del cual descenderían todo, ¿verdad? Ahora, aquí, hermanos, en esos versículos, lo que quiero enfatizar y por lo cual es importante es que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Le da lugar específico? No, simplemente a la tierra que yo te mostraré. Es decir, yo te voy a decir dónde, tú vete. ¿Quién se iría? No, pero ¿quién hoy se iría? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Vete, yo te mostraré en el camino. ¿Eso lo hizo Abraham? Al rato voy a hablar de él un poquito. Pero lo hizo, y dice que se paró, se fue. Pero le dice una frase en el versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Hermanos, es antibíblico ser antisemita.
Cuidado. Es antibíblico ser antisemita. ¿Qué es antisemita? Esas personas que aborrecen a la nación judía. ¿Sabe qué dice el Salmo? Orad por la paz de Jerusalén. Y Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en él, en Abraham, estaba toda la descendencia, ¿qué? Judía, hebrea, de la nación de Israel. Este es el patriarca principal de la nación de Israel, y dice bendeciré. Pero hay algo hermanos, mire. Dice el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí viene, y serán benditas en ti las familias hebreas. Todas las familias. ¿Sabe por qué? Porque si bien Abraham es el padre de la nación judía, espiritualmente Abraham es el padre de todos los que por la fe siguen a Dios. Y en Abraham serían benditas no unas familias, no una nación, sino todas las familias de la tierra por medio de Cristo, quien es la bendición mayor, y todos los que creemos en él. Hermanos, ahí está usted. Ahí estamos los mexicanos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque de los lomos de Abraham vendría el Cristo, quien es el Salvador de todo el mundo, mayormente de los que creen, dice la palabra de Dios. Estamos en Génesis 12, ¿verdad? Ahora 15:5, hermanos, otro pasaje importante, 15:5. ¿Qué dice, por favor? 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será. Qué precioso. Seguimos con Abraham, ¿verdad? Seguimos con Abraham. Y dice que Dios le promete un hijo, lo llevó afuera, mira los cielos, cuenta las estrellas, y Dios se toma la molestia y le dice, si las puedes contar. ¿Es posible? Ahora, miren hermanos, Abraham no vivía en la Ciudad de México, donde no se ve ninguna estrella. Abraham vivía en una zona donde el cielo despejado le permitía ver verdaderamente todas las estrellas que visualmente se alcanzarían a ver. Y Dios le dijo, así será, como las estrellas del cielo, y luego le da otra imagen, como la arena del mar, así será tu descendencia, ¿sí? Hermanos, sin embargo, hay una cosa importante. Cuando Dios le dice eso a Abraham, ni tenía hijos. Y 2, Abraham ya era viejo. Y otra, a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero Dios le dice que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Otro texto importante. El 6 también me lo brinqué. Pues sí, es importante. El 6, hermanos, acompáñenme. Después de que Dios le dice eso, vea el 6, dice, y creyó y le fue contado. ¿Creyó a Dios, Abraham, hermanos? Le creyó y le fue contado por justicia, es decir, por salvación. ¿Cómo se salvó Abraham? Por fe. ¿Cómo se salva hoy la gente? Por fe. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, por salvación. Ahora, otro pasaje más, hermanos, 22:7, vamos más adelante, 22:7, hermanos, 22:7, ¿qué dice? 22:7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, ahora sí, ¿verdad? Otra vez todos el 7, 22:7 dice, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se acuerdan de la escena? Aquí ya es Abraham, y ya no está solito con Sara, está con Isaac, ¿verdad? Isaac, hay que pronunciarlo, ¿verdad? Isaac. Y Dios le dice, entrégame a tu hijo, tu único hijo, ofrécelo en sacrificio en el monte Moriah. Y van al monte Moriah a sacrificar, el hijo no sabe. Ahora, cuidado, hermanos, el hijo, a veces vemos las películas y decimos, pero no vea las películas, lea la Biblia.
En las películas sale un niñito, tipo nuestros niños de párvulos, ahí va, ¿verdad? Isaaccito, chiquito. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac es un muchachón, que si él hubiera querido, sobrepasa a su padre con la fuerza y evita ser siquiera puesto sobre las maderas para ser sacrificado. Así que Isaac era un joven, con fuerza ya, pero que en sujeción a su padre, se colocó en el altar para ser sacrificado. Pero antes de ponerse le dijo: Padre, aquí está la leña, aquí está todo, el cuchillo, ¿verdad? Pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham, como padre sabio, no le dice: tú eres, ¿verdad? ¿Qué le dice? Dios se proveerá de cordero. Esas palabras de Abraham son potentes a través de los siglos, porque significa Dios se proveerá de cordero, es decir, Dios él mismo se dará un cordero para satisfacer su exigencia de santidad y de sacrificio, y ese cordero se llamó no Isaac, se llamó Jesucristo. ¿Es por eso que terminó sacrificando a Isaac? No, Dios le dio un sustituto. Y ese sustituto, ¿se acuerdan que más adelante encuentra trabado, ¿verdad? En el zarzal con sus cuernos, lo encuentra. Ese, cuando Abraham va a matar, Dios le dice: detén tu mano, ahora conozco que eres obediente. Y Dios prácticamente le detiene su mano cuando ya iba a aniquilar a su hijo, a sacrificarlo en obediencia a Dios, sin saber muchas cosas. Abraham no sabía que iba a pasar eso. Abraham en su corazón, el Nuevo Testamento nos dice que tenía la idea de que Dios lo iba a resucitar y que lo levantaría de los muertos, porque Abraham pensaba: Dios, tú me has prometido descendencia larga, me pides que mate a mi hijo, entonces supongo que lo vas a resucitar. Pero Dios tiene sus planes mucho más importantes, y cuando va a aniquilar a su hijo, Dios le dice: detente, ahora conozco que eres obediente, solo era una prueba. ¿Sacrificarías a tu hijo por Dios? ¿Sacrificarías a tu hijo por Dios? Y algunos dicen en sus adentros: pastor, no me toques a mis hijos, no te los quiero tocar. Dios te los toca. ¿Sacrificarías a Dios por tus hijos? ¿Saben qué, hermanos? Déjenme decirle algo que no les va a gustar a 20. Dios tiene que estar por encima de tus hijos. Y si tus hijos son tu mayor tesoro, y no es Dios, puede ser que un día Dios te lo pida, o hasta te lo quite. Aquí Abraham fue dispuesto a darlo, por eso Dios le dijo: detente. Sus planes eran mejores. Dios se proveyó de cordero. Terminaron sacrificando un sustituto. Hermanos, yo no voy al infierno, bendito sea Dios, porque un sustituto tomó mi lugar: Cristo, el cordero del cual Dios se proveyó. Por eso es importante ese texto. ¿Dónde estamos? 22, 7 y 8. ¿Leímos el 8 también? Sí, ¿verdad? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, o sea, sigue caminando. Capítulo 39, avancemos, hermanos. 39, 7. Ya avanzamos bastante, ¿verdad? Ya casi llegamos al 50. 39:7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Ya se ubicó? Repito, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Está hablando la esposa de Potifar, versículo 8. ¿Y él? ¿Quién él? ¿A quién se le ofrecía esta mujer pagana? A José. Y dice el 8: y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Resumo, hermanos, la mujer se le estaba ofreciendo a José: duerme conmigo. ¿Cada cuándo se lo decía? Todos los días: duerme conmigo, tentación. Hermanos, la esposa de Potifar no era chimuela. La esposa de Potifar no era la chimoltrufia.
La esposa de Potifar era bella, era hermosa, era una mujer ícono de la nación egipcia. Y se le estaba ofreciendo diario a José. ¿Cuántos hombres de los que estamos aquí habríamos caído el primer día? ¿Cuántos de los hombres que estamos aquí habríamos sido fuertes 3 días, pero al cuarto diríamos que ya son 4 días, ya la carne es débil, ¿verdad? ¿Cuántos habrían caído al mes? ¿Cuántos habrían caído al año? Mis respetos para los que habrían durado un año, ¿verdad? José no cayó y siempre le decía las mismas palabras: mi Señor confía en mí, me ha entregado todo y tú no me perteneces, eres de Él. Y además, lo más importante, ¿qué le dijo? ¿Cómo pecaría yo contra Dios y haría este grande mal? Versículo importante porque nos habla de la posibilidad de vencer la tentación. Cuidado, hermanos, cuidado aquí. Yo sé que hay quienes nos ajusta este saco que voy a decir. Cuidado aquellos que dicen: pues es que la tentación me vino y pues no tuve de otra más que caer. Me pusieron la copa, ¿qué iba a hacer yo sino tomármela, verdad? Me pusieron la tentación enfrente y pues, ¿qué iba a hacer yo? Bueno, aquí se le puso a José y él no cayó, porque cuando hay tentación, Dios también da la salida. 1 Corintios 10 lo dice, que así como viene la tentación, Dios siempre te da la salida. Lo que pasa es que cada uno escoge la tentación o la salida. José escogió la salida, literalmente, porque corrió de la casa y se salió, y Dios le agradó. Y aunque lo metieron a la cárcel, sabemos la historia, él no pecó. Hermanos, capítulo 39, 7, ya verdad, ya es ahí donde estamos. Ahora vamos al último, capítulo 50, 20. Y ahí cerramos con estos versículos importantes del Génesis. Y viene algo más, hermano, viene algo más. 50, 20. ¿Qué dice, por favor, todos juntos? 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quién dijo esto? José. ¿A quién se lo dijo? A sus hermanos. Vean lo que los hermanos, ¿se acuerdan qué clase de hermanitos eran? Lo habían vendido y luego habían engañado a su padre, que se lo había comido una bestia, cuando ellos lo habían vendido a los ismaelitas o madianitas, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, esos hermanitos eran de cierta calaña, hermano. No nos gustaría tener los hermanos de José. Eran los 12 patriarcas de Israel, nada más, ¿verdad? ¿Qué le dice José, hermanos, a sus hermanos? Es que miren, muere el padre, muere Israel, Jacob, que luego le cambia el nombre a Israel. Muere Israel. Y entonces los hermanos dicen: ya murió papá, José se va a vengar. Y van con él y le ruegan. Versículos anteriores dicen: José, acuérdate que papá en vida dijo que tranquilo, acuérdate que papá dijo. Ahí sí está, ¿verdad? Se lo estoy diciendo a la mexicana. Acuérdate que papá dijo, y pues tú tranquilo, ¿verdad? Todo lo que te hemos hecho mal en el pasado. Y José les responde con el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿cómo, hermanos? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Porque si José no hubiera estado en Egipto, Israel y su familia se hubieran muerto de hambre. Así que Dios cambió todas las tristezas de José en bendiciones, aunque él no merecía nada de eso. No merecía cárcel, no merecía que lo olvidaran. Pero él, al mantenerse firme en Dios, Dios cambió esas dificultades en bendición. Y José se los dice, le dice: tranquilos, hermanitos, no pasará nada, ¿verdad? Hermanos, esos creo yo son los versículos principales de este libro precioso que se llama Génesis. Ahora, quiero decirles algo aquí, hermanos. Quiero decir algo muy importante, muy práctico, y creo que esto es de las partes centrales de este tema. Estoy ya yendo al final, pero no quiero irme sin esto. El contenido del libro. ¿Cómo puedo yo saber de qué trata el Génesis de manera clara, que todos a partir de hoy se vayan a su casa sabiendo de qué trata el libro de Génesis? Todo, 50 capítulos, todo. ¿De qué trata? Bueno, usted se va a ir hoy sabiendo de qué trata, muy fácil, en 2 frases. Génesis trata
de 4 eventos universales y de 4 personajes importantes. Eso es Génesis, hermanos. Vea la gráfica. De eso trata Génesis. Génesis trata de 4 eventos universales. Número 1, la creación. Número 2, la caída en pecado. Número 3, el diluvio. Número 4, la Torre de Babel. 4 eventos universales, o sea, que fueron en todo el mundo. Y 4 personajes importantes: Abraham, Isaac, Jacob, que luego le cambia el nombre Dios a Israel, y José. Hermanos, de eso tratan 50 capítulos. Qué fácil es el Génesis, ¿verdad? Ya aprendimos de qué trata Génesis. De 4 eventos universales y de 4 personajes importantes. ¿Por qué no los decimos, hermanos? Primero los 4 eventos. Dice: la creación, la caída, el diluvio. Y de eso se encargan los 10 primeros capítulos de Génesis. Y luego Dios deja de centrar su mirada en las cosas de la tierra y empieza a poner su mirada en un hombre que va a convertirlo en una nación. Y es Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí están los 4 personajes. Y por eso, ¿con qué vida acaba Génesis? Con la muerte de José. ¿Cómo inicia el Génesis? Con la creación. ¿Cómo termina el Génesis? Con la muerte de José. Génesis abarca esos 4 eventos universales y esos 4 personajes importantes, hermanos. Y así se resume bien fácil, ¿verdad que es bien fácil así? Así se resume bien facilito la historia, lo que Dios dio en el libro de Génesis. Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa Dios pelea. Dios pelea. Y desde entonces es la nación de Israel. Hermanos, quiero decirles algo, una verdad bien preciosa que yo encontré estudiando esto y se los quiero compartir. Hablando en cuanto a los personajes importantes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Escúchelo. Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y padre de la nación hebrea. Resalta su fe y le creyó a Dios. Isaac es el hijo de la promesa, aquel a quien su padre le ayudó a conseguir esposa también, ¿se acuerdan? Con Isaac. Bueno, Abraham, hermanos, esto es lo importante. Abraham mintió. ¿Cuántos recuerdan cómo mintió Abraham? Se fue a Egipto y le dijo al faraón: esta mujer es mi hermana, cuando era mentiroso, ¿sí? ¿Quién sabe cómo se habrá puesto Sara? Me negaste, ¿verdad? Bueno, mintió. Y luego Dios manifiesta que era su esposa y el faraón se molesta. Abraham mintió. Isaac, bueno, ahí Abraham mintió 2 veces. Isaac mintió. Abimelec, lo mismo, le dijo: no es mi esposa, es mi hermana. Fíjense, padre mintió, hijo mintió, nieto, Jacob, hizo algo peor, suplantó. ¿Qué quiere decir suplantar? Usurpar, sustituir ilegalmente a otra persona de su puesto. Desde el nacimiento Jacob intentó suplantar a su hermano Esaú. Por eso cuando nació su mano trabada al calcañar de su hermano, como queriendo salir primero. Jacob era un suplantador, por eso le pusieron de nombre Jacob, suplantador. Y lo hizo literalmente en 2 ocasiones. 1, robando la primogenitura con un plato de potaje. Y 2, también usurpó obteniendo la bendición de su padre, que le pertenecía al hijo mayor. ¿Se acuerda cuando se vistió de pieles y fue y: padre soy Esaú? Y era Jacob, mentiroso. Hermanos, padre, mentiroso. Hijo, mentiroso. Nieto, mentiroso. Aquí viene. Y José no pecó, no mintió. Hay personas que están muy tristes diciendo: pastor, yo estoy cargando con cadenas de pecados en mis generaciones. ¿Estoy destinado a eso? ¿Con Cristo? No. Pero es que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo
pero ahora yo quiero hacer bien las cosas. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y ya no tenemos las maldiciones, por así llamarle, algunos les llaman maldiciones generacionales. Estás aquí y dices, mi padre fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico, ¿qué me queda a mí? Pues te queda buscar a Dios, porque en Dios podrás tener la victoria sobre eso y romper con esas cadenas generacionales de pecado que pueden obstruir, y podría ser tú el vehículo triste de seguirlo transmitiendo a la próxima generación. No es necesario. En Dios hay perdón, en Cristo hay salvación y hay transformación. No tenemos por qué transmitir nuestros pecados a nuestros hijos. Dios nos puede ayudar en eso. Qué preciosa verdad al ver la vida de José. Por eso, hermanos, no estamos destinados a cometer los mismos errores de nuestros padres si permitimos que Cristo transforme nuestra vida. Y con esto cierro prácticamente la conclusión, hermanos. Con todo esto en mente, y por eso lo dejo al final, quiero que nos vayamos con eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Después de haber visto el Génesis, de ver de qué trata, de ver los versículos, de ver sus orígenes, hermanos, hay principios y enseñanzas que nos deja. Principios y enseñanzas. Número 1, Dios fue, es y seguirá siendo el único creador y sustentador de todas las cosas. Esa es una verdad, hermanos. Dios seguirá siendo quien está al control, el único soberano, nada sale fuera de su dominio, Él reina, y aunque permite la maldad temporalmente para cumplir sus propósitos, Él sigue reinando, dice la Biblia, y Él es antes de todas las cosas. Por eso la Biblia no inicia diciendo el origen de Dios, porque Dios no tiene origen, porque Él es el origen de todas las cosas. Hermanos, Él es creador y seguirá siendo sustentador. Dice la Biblia, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el Salmo 89, precioso, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Hermanos, todas las cosas fueron creadas por Dios y Él sustenta. Por tanto, hermanos, el mundo, la vida, el tiempo no nos pertenece sino a Dios, y debemos darle la gloria. ¿Creemos este principio, hermanos? Entonces vete a tu casa, en serio, vete a tu casa sabiendo que el creador es Dios, el dueño es Dios, el amo de tu vida se llama Dios. Síguelo, por favor, y deja de estar haciendo tu amo a otras cosas, personas o vicios. Dios es tu amo, tu creador, tu sustentador. Vive de esa manera. Segundo principio que yo aprendo, hermanos, de Génesis es: Dios es un Dios ordenado, y también su voluntad es ver nuestras vidas ordenadas. Hermanos, en Génesis yo veo a un Dios ordenado, haciendo las cosas en orden, y su voluntad también es que nuestras vidas sean llevadas así, de manera ordenada. Yo quiero preguntarle, porque son cosas prácticas, hermanos, ¿está su vida ordenada? ¿Está su vida ordenada? Pastor, explícate más. ¿Ordenada en qué? Bueno, ¿sus prioridades están en orden? ¿Está atendiendo sus prioridades en su vida? ¿Su tiempo está en orden? ¿Tiene un horario? ¿Tiene un horario en su vida? ¿O el jueves hace lo que se le venga el gana, el martes hace lo que se le venga el gana, el sábado hace lo que quiere? ¿O tiene un horario de vida? Los cristianos deberíamos tener un horario de vida, hermanos. ¿Está su tiempo en orden? ¿Está su semana en orden? ¿Su semana la lleva a cabo ordenadamente como Dios? ¿Hay orden en su familia o su familia está de cabeza? ¿Hay orden en su familia? Voy más profundo, hermanos. ¿Hay orden en nuestra casa? Ay, pastor, ¿a poco hasta en eso? Sí. ¿Hay orden en tu casa? Bueno, ¿hay orden en la cocina? ¿Hay orden en tu closet? ¿Hay orden en tus cajones? Es que a veces creemos que los cristianos ahí no se mete mano. Dios mete mano en todo porque Él es dueño, y Él me muestra en su palabra que Él es ordenado y quiere que yo lo sea. Yo le pregunto, hermana, ¿su cocina está ordenada? Varón, ¿tu cajón de calcetines está ordenado? ¿Tu tiempo está ordenado? ¿Tu escritorio está ordenado? Qué difícil nos es, ¿verdad? Tu escritorio está, joven, tu mochila está ordenada, tus libretas están ordenadas.
¿Tus útiles están en orden? ¿Tu vida? ¿Sabes dónde está tu acta de nacimiento? ¿Sabes dónde está tu IFE? ¿La ropa sucia está en su lugar? ¿Tus trastes están donde deben de estar? ¿Saliste de tu casa hoy y dejaste orden? ¿Llega uno a tu casa y está en orden? Pastor, ¿eso? Sí, hermanos, porque Dios es un Dios de orden, me lo muestra y quiere que nosotros también lo hagamos. Y si no me cree, entonces yo le leo un versículo en 1 Corintios 14:40 donde dice Dios: pero hágase todo decentemente y con orden, todo. Y ese texto me impulsa a decir la última pregunta: ¿hay orden en la iglesia? Porque esas palabras fueron dichas primero en la iglesia. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Hay orden en la iglesia? Hermanos, ¿es tu vida ordenada? Ya estudié Génesis, ya sé de qué trata Génesis, ya, de 4 eventos, 4 personas. Pregúntame, ya me la sé. No, vete a tu casa, ordena tu vida. Deja que Dios sea tu Señor, ordena tu vida, ordena tu tiempo, haz lo correcto. Aquí es lo práctico, hermanos. Aquí es donde dices, voy a hacer lo que Dios me pide. Aquí es donde entra el poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Tercero, ¿qué otro principio? La maldad del hombre sin arrepentimiento siempre tendrá un juicio seguro de Dios. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasó a los de Babel? ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Hermanos, a todos ellos les vino juicio, castigo, porque fueron personas no arrepentidas. En cambio, ¿qué pasó con los que vivieron, pero vivieron arrepentidos? Dios bendijo, multiplicó y prosperó. Eso me enseña que la maldad del hombre sin arrepentimiento siempre Dios la va a juzgar, seguramente lo hará. Sal de tu casa, sal de este día y vete a tu casa pensando, las maldades que hoy veo, un día Dios las va a juzgar. Esta tranza que me están haciendo en el trabajo, un día Dios se va a encargar. Esta injusticia que estoy teniendo con mis hijos que deberían ver por mí, no ven por mí, un día Dios la va a juzgar. Él es el juez y todo caso lo sigue de oficio Dios. No se le escapa nada. El problema es que a veces queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Génesis me enseña, Dios se encarga. Él se encarga, déjaselo a Dios. Él se encarga. Y cuarto principio, hermanos, ¿lo leen conmigo ya que estamos ahí? Dice, por favor. La fe es creerle a Dios y actuar conforme a lo que ha dicho, aunque las circunstancias se nos opongan. Eso es lo que aprendemos de la vida de Abraham. La fe es creerle a Dios. Algunos dicen, yo creo en Dios. Todos aquí creen en Dios, ¿no? Fe no es creer en Dios solamente. Fe es creerle a Dios, o sea, lo que Él ha dicho. Y Abraham lo hizo de esta manera, hermanos. Salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan que lo leímos? Salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es eso? Fe. Creyó en la promesa aunque estaba su esposa estéril, anciana, dio a luz fuera de la edad. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esperó el tiempo de Dios, hermanos. ¿Saben? Estudiando Génesis esta semana, ¿saben cuánto tiempo esperó Abraham para que naciera el hijo prometido? A ver, a todos, hermanos, escúchenlo. Ya sé que tenemos hambre y todo, pero miren, ¿saben cuánto tiempo esperó Abraham para que naciera su hijo que Dios le había prometido? ¿Cuánto tardó en nacer su hijo de que le dio Dios la promesa hasta que lo vio nacer? ¿Saben cuánto tiempo pasó? 24 años contaditos. Aquí tengo el análisis, los versículos que lo dicen, que lo estudié y que lo dicen. 24 años contaditos Abraham esperó para ver la promesa cumplida en su vida. Escucha esto, a los 10 años de esperar, se desesperó y fue con Agar y tuvo un hijo fuera del matrimonio. A los 10 años, como aquellos que están 10 años, ¿verdad? Aguantando, confío en ti, y a los 10 años ya no confío, voy a hacer mi voluntad. Bueno, así pasó con Abraham. A los 10 años cometió un error, pero se repuso. Y luego de esos 10 años esperó otros 14 años. De modo que cuando nace Isaac, Abraham tiene 100 años.
y su esposa tiene 99. 24 años esperaron para ver la promesa cumplida de su hijo. Escuchen esto, hermanos. Cristianos, si no sabes esperar el tiempo de Dios, no es fe. Si te apresuras a tomar tus decisiones, no es fe. Si buscas tus propias soluciones a las dificultades, no es fe. Si dudas, no es fe. Si no crees lo que dice 18:14, si no crees lo que dice Génesis 18:14, no es fe. ¿Sabes qué dice Génesis 18:14? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay, hermanos. Por eso le pregunto, ¿le cree usted a Dios así? ¿Está dispuesto a esperar 24 años para ver bendiciones de Dios? ¿Está dispuesto a esperar 24, 25, 27, 30 años para ver a un familiar convertido al Señor? ¿O es de los que no, si en 5 años no se convierte, mejor me voy con los mormones? Es que en serio, hermanos, así son varios. No, pues estoy viendo si esto de los cristianos funciona, y si no, pues me voy, ¿verdad? Y no somos capaces de esperar. ¿Tú qué quieres ya resolver los problemas, verdad? Mejor confía en Dios. Y estate dispuesto a esperar los años que Él diga para que se haga su voluntad. Eso yo aprendo de Génesis. Y el quinto y último, hermanos, el sufrimiento de los justos siempre Dios lo torna a bendición. José, ¿lo quiere leer conmigo para cerrar, hermanos? Dice: el sufrimiento de los justos Dios siempre lo torna a bendición si nos mantenemos en obediencia. ¿A quién cree que se refiere ese párrafo? A José. José sufrió muchas cosas: rechazo familiar, ser vendido, ser acusado, ser encarcelado, ser olvidado, pero no dejó de confiar en Dios, no desmayó, no se alejó de Dios, y Dios lo convirtió eso en bendición. 3 cosas que obedeció José y por lo cual Dios volvió en bendición su prueba es que no pecó, perseveró y perdonó. Repito, no pecó, perseveró y perdonó a sus hermanos. Eso, cuando usted hace eso, Dios cambia los sufrimientos en bendición. En José lo hizo. Hermanos, gracias a Dios por el libro de Génesis. Es una bendición estudiarlo y ver el panorama de lo que Dios dijo en este libro. Al ver este libro de los orígenes, pues creamos en este libro, hermanos. Démosle gracias a Dios por este libro y por el plan que Él inició para redimir nuestras vidas desde aquel entonces. Y hagamos lo que estos hombres justos hicieron para seguir a Dios y confiar en Él para gloria de su nombre. Y estudiar Génesis, que fue una delicia para mí, hermanos, pero más delicia es saber que nos esperan 65 libros más en este año. Vamos a orar, por favor.